tal? Mi querido Vicente, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, qué gusto estar con ustedes. Vamos a arrancar. Luisa, por favor. Muy amable, gracias. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido a Diálogo. Hola Luisa, como siempre un gusto. Gracias, un placer. Yo quisiera comenzar la entrevista preguntándole cuál es su visión de cómo va a cerrar económicamente hablando este año y cómo se proyecta el 2024. Revisaba una información que ha sido publicada en algunos medios nacionales y locales y dan cuenta del mal comportamiento de las exportaciones ecuatorianas, sobre todo en el sector camaronero, de los problemas que se avisoran producto de la baja productividad del petróleo y de lo que ello implicará a raíz del resultado de la consulta popular, y todo aquello hace prever un año 2024 poco alentador y poco prometedor. ¿Qué dice usted como experto? La verdad, estoy preocupado por el año 2024. A ver, cuidado, no va a ser un desastre, no es que hay que prepararnos para el fin del mundo en el 2024, pero va a ser un año económicamente bien lento, bien atorado, bien, no sé cómo decirlo, bien de lento avance, más o menos, ese sería el concepto. A ver, el próximo año, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un mundo que no nos va a ayudar a crecer. ¿A qué me refiero? La economía de Estados Unidos no está mal, pero está creciendo poco. La economía europea está creciendo bastante lento, incluso la economía china, que ha sido el motor de crecimiento del planeta en las últimas décadas, va a tener un crecimiento por debajo de lo usual. Entonces el mundo no nos va a ayudar. Si bien el precio del petróleo no está malo, también tenemos otras cosas que nos vienen del resto del mundo que no nos ayudan, sobre todo las altas tasas de interés. Usted me dirá, pero bueno, ¿y la tasa de interés de Estados Unidos qué nos importa? No, nos importa un montón, un montón, un montón, porque al final la tasa de interés en dólares es la tasa de interés que nos afecta al Ecuador. Entonces, hay que verle con mucho ojo a la tasa de interés en Estados Unidos, que va a estar alta en este año y sobre todo alta comparada con lo que teníamos hasta hace un año y medio, 2 años. Entonces, el mundo no nos va a acompañar. Y luego nosotros los ecuatorianos no hemos hecho los deberes. No vamos a poder, para el fin del año ya no se puede producir en el Yasuní, ya no se puede producir en el Yasuní. Eh, Muy posiblemente tengamos unas malas exportaciones, como usted mismo decía, de camarón, mitad porque el camarón parece que está bajando de precio en el mercado internacional y mitad porque eh, si viene un fuerte fenómeno del Niño, va a afectar a todo lo que ocurre, sobre todo en la costa y en el mar, y obviamente en el punto intermedio entre la costa y el mar, que son las camaroneras. Y luego, si viene un fenómeno del Niño fuerte, no deberíamos tener unas exportaciones ni de banano muy altas y posiblemente sectores como la pesca se golpeen, se vean golpeados por esto. Entonces, no se ve el próximo año como un año de crecimiento, de dinamismo, y a eso hay que sumarle un gobierno que va a estar mal financiado, porque el gobierno bajó los impuestos, teniendo déficit. Miren, el déficit que acumuló el gobierno entre enero y agosto de este año se acerca a los 3.000 millones de dólares. Es un gobierno que está ahorcado sin recursos. Bajó los impuestos, se le bajan otros por decisiones legales, le han subido los gastos, ha subido los gastos, o sea, le han subido los gastos a algunas decisiones judiciales, ha subido los gastos por voluntad propia, tiene un déficit bárbaro y encima más no va a tener los recursos del Yasuní. Entonces, tenemos un país que va a producir menos, ya sea porque nos viene el fenómeno del Niño o porque decidimos pegarnos un tiro en el pie prohibiendo que se saque el petróleo del Yasuní, y un gobierno que no va a poder contrarrestar esta contracción del país porque está tan gastado que va a estar muy, muy limitado en recursos. El próximo año va a ser un año de poco crecimiento, desgraciadamente. Vicente, en ese mismo contexto, dependiendo de cuál sea la decisión del soberano en las urnas el próximo 15 de octubre, ¿qué podemos esperar más allá de que en términos generales usted ha señalado cómo pinta el panorama para el 2024, pero de acuerdo, digo, a la visión de país que tiene cada uno de los dos candidatos finalistas?
¿Cuál sería el eventual escenario con un gobierno autodenominado de la línea progresista o el gobierno del empresario Daniel Noboa? ¿Qué nos depara? Habida cuenta de que ambos candidatos finalistas han señalado que, de ser necesario, harán uso de recursos de la Reserva Internacional para poder atender los gastos emergentes que se puedan presentar en ese corto gobierno que tendrá más o menos 18 meses. A ver, creo que los ecuatorianos tenemos que ser realistas. No importa quién salga electo, va a ser un gobierno de 17 meses, ya conté. Va a ser un gobierno de 17 meses. Un gobierno de 17 meses no puede hacer mucho, es muy poco lo que podemos esperar. No importa quién salga electo, no es capaz de hacer mucho el próximo presidente o presidenta. A ver, creo que veríamos un poquito más de dinamismo económico, de inversión, de optimismo con Noboa que con la señora González. Sí, habría un poco más de optimismo, es verdad, y eso podría traer algo de inversión. Sí, es verdad, la inversión privada crea empleo también. Pero tampoco creo que veríamos una cosa extremadamente distinta, ¿no? Porque no creo que se pueda hacer mucho en 18 meses con poca plata. Incluso no creo que puedan gastarse mucho de las famosas reservas internacionales, porque no es fácil gastar en el gobierno y no es fácil por un gobierno nuevo empezar a gastar de manera significativa. Entonces, yo en eso soy relativamente optimista en el sentido de que no le van a hacer mucho daño a la economía gastándose las reservas, porque en el fondo, primero, es ilegal y segundo, no creo que tengan capacidad de un gasto importante, un gasto real importante. Primera cosa. Estimado Vicente, le cedo el uso de la palabra a Eduardito. Y segundo, en 18 meses nadie puede cambiar uno de los candidatos que tenemos en este momento. Así que yo bajaría muchísimo las expectativas, los sueños, las esperanzas que tenemos los ecuatorianos. Me preparara para un año de poco crecimiento, de poca generación de empleo y de un gobierno endeudado y complicado. Gracias. Por mi parte, le cedo el uso de la palabra a Eduardito Mendoza Estrada. Muchas gracias. Luisa, ¿cómo está Vicente? Saludarlo, justamente. Cuénteme algo. Está acabando el gobierno de Lasso. Y yo cuando terminaba el gobierno de Lenin, yo me acuerdo que lo entrevisté a usted y usted me dijo que habían cosas positivas del gobierno de Lenin. Cuéntenos un poco su óptica a nivel económico del gobierno de Lasso. ¿Tiene algo positivo? ¿Tuvo algo positivo en estos casi 3 años, 2 años y medio que tuvo el presidente Lasso? Ahí justamente mejoró en algo la economía, porque el tema social es grave, pero a nivel económico también es válido resaltar lo bueno o lo malo. Y su opinión y la opinión suya es importante, justamente porque, pues, como le digo, usted ha estado en los últimos gobiernos, o sea, presente a nivel del analista. Cuénteme. Y sí, yo creo que hubo algunas cosas importantes, positivas del gobierno de Guillermo Lasso. La más importante es haber devuelto la solidez y la confianza a la dolarización. Mire, usted comprenderá, yo estoy relativamente seguido en medios, tengo el honor de que me invitan a medios como esta radio, y la gente a veces me reconoce en la calle. Y hasta unos 6 meses de comenzado el gobierno de Lasso, mucha gente me paraba en la calle y me decía: economista, ¿cuánto tiempo va a vivir la dolarización? Usted entenderá que es una pregunta complicadísima, que uno necesita horas de análisis, y siempre era incómodo cuando me preguntaban: ¿qué pasa con la dolarización? ¿Qué pasa con la dolarización? Pero más o menos desde el mes 4 o 5 del gobierno de Lasso, esa palabrita, esa pregunta desapareció. Yo creo que está muy conectado a que Lasso puso gente sensata en el Banco Central, se puso a cumplir una serie de normas que había que cumplir, se recuperó las reservas internacionales, y están respaldadas, la plata que tenemos nosotros depositado en el banco está respaldado, está cubierto. El encaje bancario, el Banco Central es un banco líquido que puede responder ante pedidos de la ciudadanía de dinero, porque no se olvide, ¿no? De cada 100 sucres que usted pone en un banco, en su banco en el que tiene su cuenta de ahorros,
una parte de eso, $5, se van al Banco Central. Y ese dinero es el primer colchón para aguantar cualquier susto, y ese dinero hoy está líquido en el Banco Central, cosa que no ocurría al comienzo del gobierno de Lenin, que mejoró bastante para el fin del gobierno de Lenin, pero que recién desde diciembre del año pasado está totalmente cubierto en el país. Entonces, creo que el gran aporte de Lasso en lo económico ha sido devolverle la confianza al país de la dolarización. Y créanme que eso es un aporte grande, grande, grande. Hablando de dolarización, ¿qué tan importante es que se mantenga la dolarización y que le den esa garantía? Porque como lo sabemos, y lo dijo hace un momento usted, se lo dijo aquí a Luisa, y es que, economista Albornoz, que sucede que hay gente que no está muy a favor del tema de la dolarización, y puede que mañana venga algún candidato y proponga alguna otra cosa nueva, o peor aún, importante, como le digo, porque como le digo, en un año no se va a terminar de solucionar todo. O sea, si sea la presidenta González o el presidente Noboa, cualquiera de los dos que llegue a ser presidente, ¿qué debe de hacer para fortalecer la dolarización? Aun cuando, como le digo, la una tenga una agenda de izquierda, el otro tenga una agenda de derecha, lo que se quiera plantear, pero importante ver esa parte. Cuéntenos un poco de eso. A ver, creo que es importante que tengamos clarísimo que romper con la dolarización produciría un caos, un sacudón, una crisis que Dios nos libre de algo así. Así de sencillo, lo digo muy, muy sinceramente. Romper con la dolarización sería un desastre para el país. Tenemos que hacer todo para que la dolarización funcione y no es tan complicado. Ya se hizo el trabajo más duro. Ya la parte de las reservas respaldadas, que es la parte más dura del trabajo, eso ya está hecho, ya está hecho. Lo que hay que hacer es no dañar lo existente, no destruir lo que ya se ha armado. Porque básicamente desde la segunda mitad del gobierno de Lenin más el gobierno de Lasso, que son unos 4 años, 5 años, se ha reconstituido las garantías de la dolarización. Con que no las destruyamos, ya habremos hecho una cosa tremendamente positiva. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir muchísimo la economía, hay que abrir muchísimo los bancos, hay que atraer bancos de afuera, hay que liberalizar la cuenta corriente, o sea, simplificar las transferencias del país hacia afuera. Ojalá se pudiera desaparecer el impuesto a la salida de divisas. Hay que cambiar el mercado laboral, hay que cambiar las normas laborales porque tenemos una inflexibilidad que es la moneda y por lo tanto necesitamos flexibilizar el resto de la economía. O sea, hay que hacer un montón de cosas, pero lo más duro que es devolverle la garantía a los dólares, esto ya está hecho. Ahora lo que hay que hacer es volver a la economía más competitiva, más abierta, más transparente y hacer cosas muy impopulares en este país como liberalizar tasas de interés, porque a nadie le gusta que le cobren tasas de interés más altas, pero el mundo entero está cobrando tasas de interés más altas. Como decía hace un momento a Luisa Delgadillo, el mundo está cobrando tasas más altas y el Ecuador no. Esto es absurdo. Somos un país tan chiquito que no podemos separarnos del resto del mundo. Las tasas de interés en el Ecuador deberían subir. Sé que es impopular, pero afortunadamente no soy candidato a nada. Perfecto. Hablando de temas impopulares, los subsidios, lo que queda de los subsidios, ¿deberían o cree usted que deberían de eliminarse? A excepción del gas, porque el gas creo que es muy poco. Pero cuéntenos un poquito del tema de los subsidios, más que nada del diésel. Porque la verdad ¿cree usted que el nuevo gobierno debe de tomar la decisión dura de terminar de quitar los subsidios? Porque como le digo, hace algún momento atrás, incluso Correa decía que debía de eliminarse el tema del subsidio. Nunca lo terminó de hacer por un tema social, etcétera, etcétera, pero también estuvo a favor del tema. Cuéntenos un poco. No, cuidado. Correa nunca topó los subsidios, ¿ah? Nunca topó los subsidios. Nunca los tocó. Ajá. Los únicos que toparon los subsidios han sido Lasso y, bueno, sobre todo Lenin y en algo Lasso. El año pasado, el cálculo que hicimos en la Universidad de las Américas fue que los subsidios a los combustibles equivalieron a $4.000 millones. $4.000 millones. Eso es un montón de plata que podría evitar que tengamos déficit fiscal, que podría ser más, que es bastante más de lo que se gasta en educación o en salud o en defensa. El gasto más grande del gobierno es subsidiar combustibles.
Es una decisión tremendamente impopular, pero le convendría al país que eso ocurra, le convendría muchísimo a la economía que eso ocurra. Dudo que eso ocurra porque, como le digo, es impopular. Este país no acepta la racionalidad económica necesaria para desaparecer los subsidios, no acepta que todos estamos pagando eso indirectamente, ya sea nosotros o la próxima generación vía endeudamiento, pero hay un ecuatoriano que va a pagar ese subsidio que estamos dando hoy. Y nos parece perfecto que el país subsidie algo que es tremendamente contaminante, que beneficia más a los más ricos y que además, dicen las malas lenguas, se va a Colombia y a Perú, y sobre todo se va a Colombia a pagar, no a pagar, a ayudar a los ¿cómo se llama? Purifican droga. Ahora, antes de pasarle a Luisa, una pregunta más de mi parte, y es justamente el tema de la inversión pública, que es tan importante. Vemos que este gobierno no tuvo una inversión pública alta, aun cuando pues, no se manejó mal la economía, pero es importante que el que venga, para darle, ¿cómo le puedo decir? Un poco de respiro a la economía, porque el país como tal necesita que la plata esté en la calle, porque eso es un problema grave, no hay plata en la calle. ¿Cree usted que el gobierno que viene debe de realizar acciones de inversión pública directa justamente en lo poco que se pueda venir? Cuéntenos un poquito. Sin duda, pero como en todo, no solo es importante hacerlo, sino hacerlo bien. Eso es importantísimo. Sería ideal tener un gobierno que invierta más, que haga mayor inversión física, pero solo si lo hace bien. Si lo hace mal, como lo hizo el gobierno de Correa, que construyó una inmensa pista de aterrizaje donde iba a haber una refinería, la refinería del Pacífico, pero en el fondo no es más que una pista de aterrizaje de avionetas. Eso es el tipo de inversión pública que es mejor no hacerla a hacerla mal. Insisto, sería ideal tener un gobierno haga mucha inversión pública, buena inversión pública, pero inversión pública útil y productiva para el país. Si la va a hacer mal, como la refinería del Pacífico, mejor que no la haga. Insisto, que no la haga. Es preferible no hacer una inversión muy mal hecha a quedarse, o sea, es preferible no hacer una inversión que hacer algo muy mal hecho, dañino y encima manchado de corrupción. Tengo una pregunta adicional, si usted me permite, y esta guarda relación respecto de su lectura de la posibilidad, como han planteado algunos representantes de los autodenominados gobiernos progresistas en los países de la región, de la necesidad de que el Ecuador y toda la región latinoamericana pudiera en un momento determinado a tener una moneda única, como el euro, por ejemplo. ¿Usted cree que podrían existir las condiciones en estos momentos para caminar hacia esa posibilidad? ¿Es muy distante? ¿Es lejana? ¿O está próxima? ¿Es conveniente? ¿Qué ganaríamos con ello? ¿O es solo una quimera? Voy a responder lo mismo que le respondí hace un momento a Eduardo. A mí me parecería una maravilla, pero sola, única y exclusivamente si lo hacemos bien. ¿A qué me refiero? Habría que tener un banco central sudamericano, un banco central latinoamericano. Si ese banco central va a estar hecho a imagen y semejanza del banco central de Colombia, de Perú, de Chile, de Brasil, de Uruguay o de México, encantado que esos bancos funcionan bien. Si va a estar hecho a imagen y semejanza del Banco Central de Argentina o de Venezuela, nunca, ni loco. Entonces depende cómo se lo haga. El tener una moneda común para América Latina no es una mala idea. Habría que pensarla, analizarla, pero si va a ser manejada como el peso argentino o el bolívar venezolano, Dios nos libre, eso sería una maldición, eso sería destructivo, dañino. Si va a ser manejado como el peso colombiano, como el sol peruano, como el peso chileno, como el real brasileño o el peso mexicano, ¿por qué no? ¿Por qué no? No es tanto la idea, sino el cómo la apliquemos. Vicente, en el caso de Ecuador,
la mayoría de los analistas y expertos económicos siempre coinciden en que el hecho de que la economía ecuatoriana se haya dolarizado ha permitido aquello que de alguna manera, pese a las malas decisiones que a ratos pueden haber tomado nuestros gobernantes, de una u otra forma no hayamos tocado más fondo y que muchas inversiones y muchos negocios puedan de alguna manera sostenerse en virtud de que existe una moneda dura. ¿Cómo ve la posibilidad de que en Argentina se pudiera dolarizar la economía? ¿Usted cree que ellos puedan de alguna manera superar la aguda crisis económica que tienen con tan solo incorporar la moneda dura del dólar por un lado? Y por otro lado, ¿considera usted que a la par deben mantener el peso argentino o deben, como en el caso de Ecuador, eliminar el peso? Acá se eliminó el sucre para que quede únicamente el dólar. Voy a hacer una introducción muy rápida de por qué nos dolarizamos en el Ecuador. Al final, en el Ecuador nos dolarizamos porque quebraron varios bancos y el Banco Central del Ecuador emitió sucres para dar a los depositantes de los bancos quebrados. Hay una leyenda de que no, que se dio a los banqueros, pero no es verdad. Se dio a los depositantes de los bancos quebrados y para eso el Banco Central creó una cantidad enorme de sucres, mucho más de lo que había creado en su historia. El Banco Central del Ecuador ahí perdió. No cumplió su labor, no cumplió su labor. La labor del Banco Central es cuidar que los precios no suban y al emitir tantos sucres disparó los precios. Pero fue un error grande, pero un error del Banco Central el que nos llevó a que perdamos la confianza en el sucre y que terminemos dolarizándonos. En Argentina lo que hay es un Banco Central que siempre ha financiado al gobierno. Siempre le financia, pero para cualquier tipo de gasto. O sea, el gobierno de Argentina vive de la emisión de pesos de su Banco Central. Banco Central que en mi opinión es muy mal manejado y que, por eso digo, si es que fuéramos a una moneda latinoamericana manejada por el Banco Central de la Argentina, me opondría totalmente a que eso ocurra. Pero en la Argentina hay un gobierno estructuralmente deficitario acostumbrado a financiarse de emisión inorgánica. Ahora, si se dolariza la Argentina, eso no va a cambiar. Van a seguir emitiendo dinero inorgánico, van a seguir financiando al gobierno central desde el Banco Central, van a seguir cometiendo los errores que han cometido hasta ahora, van a seguir regulando precios, regulando tasas. No, a ver, lo que tiene que hacer la Argentina es liberalizar su economía, dejar de controlar precios, dejar de controlar tasas, dejar de crear tanto tipo de cambio, tienen un montón de tipos de cambio, y dejar de tener un banco central que financia al gobierno. Dolarizar, lo único que haría es que aplazaría un poco más el colapso. Me queda claro. Estimado Vicente, quiero agradecerle su gentileza, como siempre, de haber estado acompañándonos para hacer el análisis de los temas de coyuntura nacional y también que está copando las páginas de la prensa internacional, que es la situación de Argentina frente a la posibilidad de apuntar a dolarizar su economía. Gracias y que tenga una muy buena tarde. Lo mismo, un abrazo a ustedes. Gracias al economista Vicente Albornoz, quien estuvo aquí en los micrófonos de Diálogo de la Tarde. Momento de abrir el espacio en las menciones publicitarias. Hay